Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 17 de noviembre, 26 del mes de Heshvan en el calendario hebreo, Shavua Tov, una excelente semana para todos. Hamás acumula armas fuera de la franja de Gaza para traerlas cuando las necesite o cuando pueda. Trump está pensando en comenzar la reconstrucción de la franja aunque no se logre desarmar a los grupos palestinos o antes de que se logre. El Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy la propuesta de los 21 puntos de Donald Trump, que incluye un horizonte para un Estado palestino. Quedan 3 rehenes en la franja de Gaza y en Siria estaban por festejar el 7 de octubre, pero, sí, escucharon bien, estaban por festejar el 7 de octubre, pero un israelí los hizo cambiar de opinión. De todo esto y más vamos a hablar hoy en nuestra recorrida por los diarios y otros medios aquí en Israel. Comencemos. Y empezamos con el diario Ma'ariv, que encabeza su primera plana de hoy con una imagen de la ONU y el titular Votación decisiva. Y amplía. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir esta noche para someter a votación la propuesta estadounidense respecto del futuro de la Franja de Gaza el día después de la guerra y se espera que no haya veto de China o Rusia. La versión que se presentará también establecerá que UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, no participará en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Vamos a ver de qué estamos hablando y por qué esta votación genera tanta preocupación aquí en Israel. Este fin de semana, Estados Unidos presentó el borrador de resolución al Consejo de Seguridad que, como decía, no es otra cosa que el plan de los 20 puntos que Donald Trump presentó junto al primer ministro Netanyahu y con su aprobación el 29 de septiembre pasado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que todos recordamos, y que incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, la retirada gradual de las fuerzas de defensa de Israel y el establecimiento de una fuerza multinacional, entre otras disposiciones. Si es así, entonces, ¿cuál es el problema? El inciso de la resolución que dice que, abro comillas, después de que la autoridad palestina realice reformas y la Franja de Gaza sea reconstruida, podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Estados Unidos liderará el diálogo entre Israel y los palestinos por un horizonte de paz y convivencia. Fin de la cita. La frase es una copia exacta, textual, de los puntos número 19 y 20 de la propuesta, aquella propuesta de Donald Trump que el primer ministro Netanyahu aceptó y que se convierte en la plataforma para la creación en el futuro de un Estado palestino, nada menos que a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con luz verde de Israel. Más allá de lo que está escrito y de ese condicional, ese párrafo servirá para impulsar aún más la idea y el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya dijo que hay que aprovechar la oportunidad como base para una solución de 2 estados. Hay que aprovechar esta situación y esta resolución. Desde Israel presionaron durante todo el fin de semana para que se suavice, dicho esto entre comillas, el párrafo relacionado con la creación del Estado palestino y según informa hoy Yediot Aharonot, parece muy poco probable que esto vaya a suceder porque
Para modificar la redacción de la resolución, o sea, de la propuesta de resolución, los estadounidenses deberían retirar el borrador, realizar los cambios que desean y presentar una nueva solicitud, y quedan apenas unas horas. Y esta noticia, por supuesto, provocó reacciones no solo a nivel internacional, sino en Israel, en la coalición que lidera el primer ministro Netanyahu, incluso en su propio partido, el Likud. Se escucharon voces de oposición a la idea de esta plataforma o vía para la futura creación de un Estado palestino. Los más destacados, el ministro de Defensa Israel Katz y el de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar, también emitieron declaraciones el domingo, o sea ayer, en contra de un Estado palestino, aunque sin mencionar a Netanyahu. Y desde el ala de extrema derecha del gobierno, el ministro de Seguridad Pública Itamar Ben-Gvir una vez más amenazó con que se va a retirar del gobierno. El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich le reclamó a Netanyahu que no cumplió su promesa de responder a los países que reconocieron en forma unilateral un Estado palestino en el mes de septiembre pasado, y le dijo que le recordó que Netanyahu había dicho que iba a tomar medidas severas contra esos países. En su publicación, Smotrich dijo que ya pasaron 2 meses y que Netanyahu no tomó ninguna acción diplomática, y dirigiéndose al primer ministro, abro comillas, escribió: «Usted ha optado por el silencio y la vergüenza política». A todo esto se sumaron comentarios en redes sociales y entrevistas en todos los medios de comunicación de ministros y diputados, con críticas muy duras al primer ministro, que respondió antes de que comenzara la reunión de gabinete. Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán es una oposición que existe, es válida y no ha cambiado en absoluto. Llevo décadas rechazando estos intentos, tanto bajo presión externa como interna. Por lo tanto, no necesito afirmaciones, tweets ni sermones de nadie. De todas maneras, según informó anoche Canal 12 de la televisión israelí, el primer ministro Netanyahu y el ministro saliente, porque renunció, de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, llevaron a cabo conversaciones con los líderes de los partidos que integran la coalición de gobierno, conversaciones para tranquilizarlos, decía el informe, y entre otras cosas, Dermer les dijo que presten atención, que la propuesta dice que podría llevar a la creación de un Estado palestino si la autoridad palestina realmente cumple y hace todas las reformas necesarias, y eso no va a suceder. No se preocupen, les dijo. Para cerrar este tema, también Hamás y los otros grupos terroristas de la Franja de Gaza rechazaron esta propuesta de resolución, aunque por motivos diferentes. Como sabemos, no quieren el desarme, ni la presencia de una fuerza multinacional, ni un gobierno que no puedan manejar o manipular abiertamente o detrás de bambalinas. Según informó anoche Kan, la emisora pública de Israel, Hamás comenzó a acumular armas avanzadas y a almacenarlas en el extranjero, con la esperanza de poder introducirlas de contrabando en Gaza en el futuro. Según Kan, en las últimas semanas Hamás ha estado guardando armas en Yemen y otros países africanos, según el informe, que no especifica cuáles son. El plan de Hamás es guardar las armas y en el momento oportuno, o sea, cuando sea posible, introducirlas de contrabando en Gaza. Este informe se publicó poco después de que Canal 13 de la televisión israelí diera a conocer que la administración Trump está considerando la posibilidad de saltarse, de pasar por alto la etapa de su plan de paz que exige el desarme de Hamás
para avanzar con la reconstrucción de la franja, debido a que las conversaciones están estancadas justamente por cuestiones relativas al desarme de Hamás y de la Franja de Gaza en general, y a cuál será el futuro gobierno de la franja. Una fuente de seguridad israelí dijo a Canal 13 que esta opción se está discutiendo porque la Casa Blanca tiene problemas para conseguir que terceros países se comprometan a participar en el desarme de Hamás como parte de la fuerza internacional de estabilización que se va a desplegar en la franja. O sea, Estados Unidos quiere formar esa fuerza, pero los países que podrían participar no quieren enviar a sus soldados a enfrentarse a Hamás para quitarle las armas, mucho menos los países árabes y musulmanes. O sea, que esa etapa está allí estancada e Israel insiste en que la reconstrucción debe comenzar únicamente una vez que Hamás esté desarmado. Esto me lleva al artículo que publica hoy el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Meir Ben-Shabbat, en el diario Israel Hayom. Allí lo estamos viendo, que sostiene que más allá de las oposiciones de Israel, de Hamás, de quien sea, Trump quiere estabilizar el cese de fuego, llegar a una situación de no combate y pasar a la segunda etapa de su plan para poder completar sus grandes planes geopolíticos internacionales, especialmente la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Y recordemos que mañana va a recibir al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca. El propio Trump lo dijo, señala el artículo y lo cita: durante la guerra no podían sumarse, o sea, no podían sumarse otros países a los acuerdos de Abraham. Ahora es distinto. Sin embargo, desde el punto de vista de Israel, el objetivo no es el cese de fuego, sino quitarle al enemigo sus capacidades de ataque. El desarme es el objetivo. Esto todavía no se logró y, más allá de declaraciones de intenciones, no hay algún plan preciso que nos diga cómo se va a lograr. Por último, el autor dice que Israel debe exigir un plan concreto y detallado sobre cómo se va a llevar a cabo el desarme y cómo la Franja de Gaza quedará limpia de toda capacidad militar. El plan debe estar redactado en un lenguaje simple y concreto, no solo para que lo entiendan en la Franja de Gaza y en el Líbano, sino también en Egipto, Turquía y Qatar. Cambiamos de tema, aunque no nos alejamos mucho. El gobierno de Israel decidió ayer impulsar la creación de una comisión investigadora independiente, así lo dijo en forma textual, sobre la invasión y la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, en lugar de una comisión estatal como tradicionalmente se ha formado para investigar grandes tragedias nacionales, como por ejemplo después de la guerra de Yom Kippur en 1973. El primer ministro Netanyahu dijo que el público no aceptará esta comisión y que hay que conformar una comisión investigadora que tenga la aceptación más amplia. Según todas las encuestas, la gran mayoría de la población israelí apoya la creación de una comisión estatal no gubernamental. La mayor parte de las encuestas muestran un apoyo cercano al 70%, algunas incluso más. El gobierno sostiene que quiere crear una comisión independiente, ninguna de las dos opciones existentes, ni la estatal ni la gubernamental. Pero al mismo tiempo decidió que el mandato de la comisión será determinado por los ministros del gobierno, o sea,
¿qué puede investigar la comisión? De inmediato llegaron las reacciones desde la oposición al gobierno, pero también de familias de soldados caídos en la guerra, de las víctimas del 7 de octubre, entre ellos también los secuestrados. De todas maneras, dentro del gobierno no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser designada la nueva comisión y tienen que responder a esto ante la Corte Suprema de Justicia. Y nuestro último tema de hoy, Siria. En Siria se disponían a celebrar el 7 de octubre, pero el festejo se canceló. Vamos a ver por qué y cómo. El Ministerio de Cultura en Alepo, en el norte de Siria, publicó hace unos días un aviso de un concierto de un grupo musical palestino que iba a celebrarse este fin de semana. Allí vemos la invitación y dice: la Dirección de Cultura de Alepo tiene el honor de invitarlos a la ceremonia nacional Inundación de Al-Aqsa, que se celebrará en la Biblioteca Nacional de Alepo. Inundación de Al-Aqsa es el nombre que le dio Hamás a la operación masiva que lideró el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Un día antes de la realización del festejo en Siria, el catedrático israelí Eddie Cohen, experto en Medio Oriente, publicó en sus redes sociales una advertencia al presidente de Siria, llamándolo no por su nombre actual, Ahmed Ashara, sino por el anterior, Abu Muhammad al-Julani. Abro comillas: antes de mañana al mediodía deben cancelar el acto y disculparse ante las víctimas israelíes y palestinas por la locura de vuestro desquiciado ministro de Cultura y destituirlo de inmediato. A pesar de que el doctor Eddie Cohen no es funcionario del gobierno, no tiene ningún cargo oficial, después de su mensaje, uno de los músicos y organizadores del evento, Muafak al-Hajjaj, anunció que el concierto se suspende porque resultó que el salón ya estaba ocupado, ya había sido reservado por el Ministerio de Cultura. En las redes sociales en Siria hubo muchísimas reacciones. Los que se enojaron con el gobierno por haber cedido a la presión de un israelí, otros que se burlaron porque el gobierno sirio le tiene miedo a Eddie Cohen, que quién es. En fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también reaccionó en la cuenta oficial de X en inglés con el siguiente mensaje: el presidente de Siria, al-Julani, habla de una nueva Siria, pero su Ministerio de Cultura invita al público a una fiesta oficial para celebrar la masacre del 7 de octubre, la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, conmemorada como la inundación de Al-Aqsa. Quien celebra una masacre busca más masacres, no un cambio. Fin de la cita. En Siria no hubo ningún comentario oficial sobre el incidente y el doctor Eddie Cohen dijo, en diálogo con Kan, la emisora pública israelí, que el acto se suspendió porque los sirios no quisieron provocar, hacer enojar a los estadounidenses después del encuentro entre Trump y Ashara de hace unos pocos días. El mismo Ashara, que antes era conocido como al-Julani, era yihadista y apoyaba a Hamás. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.